Ayer se decidió postergar la audiencia de formulación de casos de cargos en el caso Encuentro, pero previamente la Fiscalía decidió unificar tanto el caso Encuentro como el León de Troya y convertirlo en uno solo. Yo quisiera saber qué implicaciones tiene el haber unificado los dos casos, el uno que se investigaba narcotráfico, una presunta influencia de la mafia albanesa con autoridades del gobierno, un sistema de corrupción con este entramado denominado caso Encuentro que investiga una presunta delincuencia organizada, una estructura criminal. Licenia, excelente día, muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el día de ayer se tenía que dar la audiencia de formulación de cargos en el nuevo caso Encuentro, que como ya ha anunciado la Fiscalía, va a aglutinar estos dos casos que eran un poco distintos, pero que vamos a ver por qué la Fiscalía toma esta decisión, y es básicamente porque existen ciertas conductas y hay ciertos actores que se van repitiendo en el uno y en el otro. Acá una aclaración respecto a lo que sabíamos del caso denominado León de Troya. Este caso, si bien tenía cierta vinculación con temas relativos al narcotráfico, no se estaba investigando específicamente aquello, sino cuestiones relativas, por ejemplo, a administración pública que permitía de una u otra manera la generación de estas redes delictivas, por un lado, así como también el inicio de todo este hilo que luego termina yéndose a la administración pública muy cercana al presidente de la República, Guillermo Lasso. Y a ver si es que hacemos un poco de recorderis de cómo fue esta investigación, porque los policías de inteligencia estaban investigando principalmente a una mafia, a un grupo que se estaba encargando a cuestiones relativas al narcotráfico. Eran pequeños traficantes, y con los seguimientos empiezan a llegar a unas cúpulas más altas de estas organizaciones, y claro, y en las escuchas, en los progresivos, se observa que se nombran a personas como Cherres, y luego siguen a este sujeto que es Cherres, y ahí es donde empieza el otro lado de la historia, justamente el que tiene que ver con la administración pública muy cercana al círculo del presidente de la República, Guillermo Lasso. Entonces, por eso son estos dos enfoques de investigación que tienen un punto central, que es justamente el señor Cherres y el señor Carrera, y que claro, por un lado podría decirse una delincuencia común, y la otra una posible estructura delincuencial relativa al poder político del presidente de la República. Ahora, ¿esta unificación en todo caso no perjudica ni beneficia a ninguno de los procesados, o sí? Desde mi punto de vista, esta unificación debía darse. ¿Por qué? Porque son organizaciones que tienen conductas iguales, que tienen personajes idénticos, y aquí el único problema que yo sí observo es que la Fiscalía va a empezar con los procesados que ha anunciado, con dos jugadores muy importantes menos, si hacemos así un símil futbolístico. Le va a faltar justamente la bisagra de estas dos organizaciones, que es el señor Cherres, que es de conocimiento público, que fue asesinado. Y por otra parte al delantero estrella, al que tiene todo el poder, de poner en los cargos públicos más altos de este país a las personas que eran recomendadas de este mismo señor Cherres a través de Danilo Carrera, y es justamente el presidente de la República, Guillermo Lasso. Entonces, más allá de las implicaciones que esto pueda tener para las defensas de los procesados, sí veo que la Fiscalía puede tener un peso un poco menor con estos dos jugadores menos en el partido, en el encuentro que tiene que disputar. Ahora, cuando se cumpla esta audiencia de formulación de cargos, estos cargos que para los que están procesados, ¿son justos o debería haber algún otro cargo adicional, doctor? A ver, ¿son los adecuados? ¿Es el tipo penal adecuado? Entiendo la interrogante, y es una interrogante que nos estábamos haciendo todos, porque cuando leímos
el 25 de octubre, el comunicado de la Fiscalía anuncia que va a haber la formulación de cargos por el caso Encuentro. Luego el día de ayer, antes de ayer, sale justamente esta noticia en la cual se determina que va a haber la fusión del caso León de Troya y el caso Encuentro. Y claro, observamos que en su comunicado, o aparentemente es lo que se conoce para la opinión pública, la Fiscalía formalmente indica que solo se les va a procesar por delincuencia organizada. Este delito de delincuencia organizada, que está tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, es el que determina justamente que cuando dos o más personas se juntan para cometer delitos que tengan una pena privativa de libertad mayor a 5 años, es un delito de los que se conoce como delitos medios, y respecto de los cuales siempre nos va a quedar la duda, ¿por qué no se están investigando los delitos fines? Porque los delitos fines para estos casos serían, por ejemplo, la investigación de cohecho, de concusión y, bueno, de algunas otras también relativas justamente a tráfico de drogas. Entonces, podemos observar tal vez que la Fiscalía ha tomado el camino un poco más sencillo en la práctica, porque el delito de delincuencia organizada se ha convertido el cajón desastre, donde prácticamente todas las cosas que tienen todas las conductas que la Fiscalía puede, o todas las investigaciones que la Fiscalía tal vez no tiene cierta fuerza, tal vez le faltan algunos elementos para poder procesar los delitos fines, se queda con este delito medio que es la antelación del resto de las conductas ilícitas. Y el problema que tal vez podríamos observar es justamente que no se estarían, como usted lo ha enfocado o como usted lo entiende, investigando las otras cosas que pudieron haber pasado. Es como que la ciudadanía esperaba que se investigue a profundidad el caso y que no se lo reduzca a simple delincuencia organizada o una estructura criminal, porque ahí estamos hablando también de peculado, en el caso de, por ejemplo, la denuncia que en su momento le costó el cargo al señor Luque, que lo tenemos fuera del país, fugado, con estos negociados que se hacía con el transporte de crudo, por ejemplo, con Amazonas Tanker, Flopec, etcétera. Ahí podría haber un presunto peculado, y más los otros delitos que usted dice. Con esos otros delitos, ¿qué va a pasar? ¿Se van a quedar en la nada? Cuando, por ejemplo, esta fiscalía, la de la administración de la doctora Salazar, ha procesado delitos de delincuencia organizada y ha tenido éxito en ese procesamiento, abre la puerta a que los otros delitos también sean investigados. Entonces yo creería que luego de todo este procesamiento ojalá puedan obtener los elementos de convicción, si es que tienen un resultado positivo, para poder seguir investigando todos los delitos fines, porque sí, efectivamente, como ciudadanía observamos con bastante desazón que no se pueda ir más allá respecto a la investigación, respecto a la punición, de ser el caso de otras conductas que aparentemente sí se habrían cometido dentro de esta estructura. Ahora, con el señor Cherres asesinado y de la forma como fue asesinado, con el señor Luque fugado, con el señor Danilo Carrera, que es el cuñado del presidente de la República, que ha dicho que no tiene nada que ver, su abogado ha dicho que no le han facilitado ni siquiera el expediente del caso, y que en ninguno de los momentos del proceso se lo relaciona directamente al señor Danilo Carrera. ¿Qué futuro le espera a este caso? ¿Cuánto tiempo podría tomar este proceso? Luego de la formulación de cargos, existen 90 días para que la investigación de fiscalía en una etapa de instrucción fiscal se fortifique y pueda tener los elementos suficientes para acusar o no. Acá uno de los puntos importantes y que no quería dejar de lado, porque usted ya lo mencionó además, es justamente cómo en ciertos casos, lamentablemente, la Fiscalía maneja diferentes velocidades. Diferentes velocidades y sobre todo el tratamiento con algunas defensas.
para los abogados, incluso el abogado de Danilo Carrera que denunció esto también estuvo en el caso Sobornos donde pude participar y se ven comportamientos bastante reprochables respecto a la fiscalía, porque sí, efectivamente, es vergonzoso que primero los medios de comunicación tengan los expedientes, tengan las pericias, tengan los progresivos, tengan las transcripciones de llamadas, antes que el resto de las partes procesales. Lamentablemente, este tipo de actividades, este tipo de conductas de la Fiscalía es una de las cuestiones que podrían restar fuerza a su caso. Bueno, y por otra parte, el tema de las velocidades, sí, y a qué podría responder esas velocidades. Pasamos un proceso electoral donde efectivamente uno de los participantes era la Revolución Ciudadana, y no es un tema menor. ¿Por qué? Porque la Revolución Ciudadana justamente fue que políticamente estuvo apalancando el juicio político con todos estos hechos que ahora se convierten o se podrían convertir en un juicio penal. Entonces, vemos que quizás en su momento la fiscal general no quería darle la razón a la Revolución Ciudadana en todo el trabajo que estaba realizando previamente en la Asamblea Nacional previo a la muerte cruzada. Y luego, ahora que ya tenemos una asamblea conformada, con grupos parlamentarios ya definidos, un presidente de la República electo, lanza esta formulación de cargos, yo entiendo, con dos finalidades. Una, decir, miren, aquí estoy haciendo mi trabajo, no me enjuicien políticamente. Y dos, poder también, porque entendamos una cosa, el puesto de fiscal general es un puesto que se relaciona mucho con la política y que con lo cual podría tener cierto rango de negociación con los grupos parlamentarios, evitando un juicio político. Ahora, ¿usted le ve futuro a este caso tomando en cuenta la coyuntura política, por ejemplo? Estamos a puertas de que inicie un nuevo gobierno, un gobierno que va a ser de transición, y pues no es para nadie desconocido que lamentablemente los casos como este, que tienen cierto tinte político porque involucran a políticos, o al menos políticos están salpicados, como el mismo presidente de la República, porque tiene a su cuñado metido en esto, ¿qué futuro le ve? Acá nos vamos a alejar un poco del análisis jurídico, vamos a ver un poco más lo político, y para eso les pido a la ciudadanía que recordemos ciertas cosas, como que hace 2 años y medio, pusieron a lo largo de varias ciudades de este país carteles enormes de la fiscal general Diana Salazar, más o menos como promocionándola políticamente, generando una especie en la ciudadanía, una especie como de, sí, esta señora está haciendo algo por la ciudadanía. Entiendo yo que esa era la intención. Ahora, si es que analizamos el momento exacto, hoy 1 de noviembre del 2023, donde el presidente de la República, Guillermo Lasso, está en su nivel más bajo de popularidad, solo el 9% de la población acepta su funcionamiento, su gestión. Entonces, esta también puede ser una forma a través de la cual la fiscal general pueda obtener cierto nivel de aprobación ciudadana, cierto nivel de legitimidad, mucho más allá de cómo vaya desarrollándose el caso. Porque además, dentro del caso, y volvemos un poco a lo jurídico, cualquier cosa puede pasar. Claro. Este solo es el comienzo. Este solo es el comienzo. Estamos en una formulación de cargos. Vamos a ver si es que Fiscalía decide o no decide acusar. Vamos a ver si es que va a haber o no va a haber juicio. Al momento, a este día, que todavía no existe formulación de cargos, donde todavía no se ha puesto en consideración de un juez de garantías penales si es que deben existir medidas cautelares contra alguno de los ciudadanos procesados. Cualquiera de ellos puede agarrar un vuelo e irse del país sin ningún problema. ¿Y qué pasa con este tipo de delitos? No es como el delito de cohecho, como por ejemplo fue en el caso Sobornos, donde se juzgó a las personas que estaban en ausencia. En ausencia. Acá el procesado tiene que estar presente. Por eso yo le preguntaba qué va a pasar con este caso, con uno de los procesados, por ejemplo, el señor Luque, que está fuera del país, que apenas saltó el escándalo, se fue. Entendemos que el último que se supo de su paradero era que estaba en Argentina. ¿Qué va a pasar con este proceso si uno de los principales implicados, que es el señor Cherres, lo mataron y el señor Luque está fuera del país?
Efectivamente, entonces esto podría quedarse truncado. O sea, ¿no va a pasar una formulación de cargos? No, previo a la etapa de juicio, porque la condición es que deben estar presentes en el juicio. Entonces, esas son también otro de los elementos que observamos que puede pasar dentro de este juicio y bueno. O sea, puede ocurrir el escenario de que, claro, la fiscal dice, sí, voy a formular cargos y todo, qué bueno, por fin, a los años, pero ya lo va a hacer. Pero resulta que no va a pasar de eso, porque si no están presentes no va a llegar la audiencia de juicio. Efectivamente, y por eso es tan importante los tipos por los cuales se está llamando a formular cargos. Y es justamente de delincuencia organizada que permite que impide el procesamiento, que impide el juicio, mejor dicho, cuando no está presente el procesado. Ahora, en esta etapa, el presidente de la República, al ser sus funcionarios, los que están involucrados, o al menos están siendo procesados en este caso, tiene que ser llamado a dar algún tipo de versión, o él no participa de ninguna manera en este proceso. Todo depende de cómo sea la teoría del caso de la Fiscalía y del resto de los procesados para poder ejecutar su defensa. Yo creo que si de ser el caso, la Fiscalía podría llamar a un testimonio al señor o una versión dentro de esta instrucción fiscal, y si hay juicio a un testimonio al presidente de la República. Y ¿por qué no? El resto de los procesados, ¿no? O sea, porque es finalmente uno de los jugadores importantes que le digo que está faltando aquí. Claro. Y hay otra cosa. Tampoco dejemos de lado la posibilidad de que dentro de este proceso, dentro de esta instrucción fiscal, la Fiscalía decida vincular a nuevas personas. Y existe la posibilidad de que una de las nuevas personas vinculadas podría ser el presidente de la República, Guillermo Lasso. Entonces, y si es que esto lo juntamos con lo político, creo que sería una especie como de reivindicación ciudadana, ¿no? O sea, las personas de a pie, los que estamos viviendo el día a día, de la delincuencia, la falta de medicinas, la falta de oportunidades, la falta de empleo, todos los problemas, los apagones. Ver procesado a un presidente de la República tan nefasto podría generar cierta sentimiento ciudadano en favor de la Fiscalía y podría apalancar un poco más este proceso. Ahora, el hecho de que se haya decidido al menos formular cargos en este caso, ¿les da la razón a los policías que investigaban el caso León de Troya por un lado? ¿Le da la razón a la Asamblea Nacional que procesaba políticamente al presidente de la República por el caso Encuentro? ¿Le da la razón? ¿Esto avala esas dos investigaciones, cree usted? Todo depende de cómo se vaya construyendo la narrativa alrededor de todo esto. Yo, observando cómo fue el juicio político, creo que todos los ecuatorianos estuvimos bastante empapados de todo esto. Creo que de una u otra manera sí da, entre comillas, la razón a todo ese proceso político que se dio en su momento. Y por otra parte, la investigación es lo que es la investigación. Uh-huh. Y el hecho de que en algún momento se haya tratado de políticamente tapar la misma o amenazar a las personas, a los policías que estaban investigando, también se vio mal. Y creo que con esto se podría de una u otra manera reivindicar, si es que observamos que la teoría del caso de la Fiscalía, ya cuando formule cargos, ahí lo veremos, va en ese sentido. Porque sin duda es un caso histórico, este caso Encuentro, León de Troya, el Gran Padrino, como se lo quiera denominar, le ha forzado al presidente de la República a no completar su periodo. Porque para evitar este juicio político, a ser censurado en la Asamblea Nacional, el presidente la tuvo que disolver. Claro, efectivamente. Y ahí es donde también podemos hacer el símil de los tiempos políticos y de las velocidades con las que maneja Fiscalía los casos. Acuérdense que a Pamela Martínez, por otro caso política, la detienen luego de 24 horas de haberse abierto una investigación por un tuit. Aquí, en enero del 2023, se mostraron decenas de audios, se mostraron varias
avances de lo que fue la investigación de este caso. Y no fueron sino hasta 10 meses después que se decide tomar esta decisión. Entonces, creo que en un momento se trató de guardar, se trató de cuidar al presidente de la República, pero creo que ese momento ya se va desvaneciendo cuando él va saliendo y claro, ya no es necesario cuidar a un sujeto que se va y que se va además muy mal. ¿Cuál ha sido, a su criterio, doctor Alvear, la actuación de la Fiscalía si en este caso puntual, usted dice que se trató un poco de proteger la imagen del presidente de la República, pero ¿cuál cree que usted ha sido lo que forzó a la Fiscalía a tomar la decisión de formular cargos? Todavía no se conoce y es justamente en uno de los comunicados que se puede observar que dice que en estos últimos días ha tenido el elemento de convicción con el cual han podido llegar a esta decisión de formular cargos. Yo creo que todos los elementos necesarios ya los tenía hace bastante tiempo, hace muchos meses, y es en ese sentido en el cual los tiempos políticos permitieron que no fuera antes esta resolución, esta decisión, y que justamente ya a finales de este año, cuando desde el principio del 2023 ya todos conocíamos esto, creo que no habría ningún aporte significativo últimamente, pero vuelvo y repito, no es una cuestión que tenemos que observarlo respecto a lo técnico jurídico, sino más bien a lo político. Desde la audiencia de formulación de cargos a la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, ¿cuánto tiempo debe pasar? ¿Hay un tiempo reglamentario para que esto ocurra? En este caso, ¿cómo va a ser? Sí, por supuesto. Una vez realizada la formulación de cargos, el juez abre el periodo de instrucción fiscal que durará 90 días. En el caso hipotético de que se vinculen a más personas, podrían extenderse 30 días más, hasta 120 días, y luego de esos 120 días, finalizados los mismos, si es que la Fiscalía observa que tiene todos los elementos de convicción para ir a juicio, le pedirá al juez audiencia para justamente acusar a los que considere pertinentes. Entonces, podría ser que de aquí a unos 4 meses, 5 meses pueda existir una audiencia preparatoria o evaluatoria de juicio, si es que la Fiscalía observa que tiene los elementos.